Bienvenidos, mi nombre es Gabriel Galvez y como cada domingo quiero compartirte un mensaje que creo Dios ha puesto en mi corazón para bendecir tu vida, para bendecir la vida de tu familia. Antes de iniciar, permíteme darte un par de recomendaciones para que este mensaje pueda llegar a los oídos de muchas más personas. Puedes compartir este mensaje en tus redes sociales, puedes darle like a esta publicación, al video, puedes también dejar algún comentario, algún mensaje, puedes suscribirte a el canal en donde compartimos toda esta serie de mensajes. Sean bienvenidos nuevamente y quiero iniciar con este texto de la palabra del Señor en Jeremías 9, 23, 24, que ha sido la base de toda esta serie de lecciones, de enseñanzas, conociendo a Jesús de una manera diferente, de una manera nueva, que nos dice el texto: así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Más bien, alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Una vez más, quiero decirte que a Dios le agrada que nosotros le conozcamos tal cual es. Y Dios nos ha permitido conocerlo en diferentes facetas, nos ha permitido conocerlo como ese Emmanuel, como ese Dios encarnado en medio de nosotros, habitando en medio de su pueblo, pero no solo ello, sino como ese Dios amigo, interesado en su pueblo, en sus necesidades, en conocerle, en adentrarse, en convivir con ellos, en estar cerca de sus hijos. Y también lo vimos como un maestro dispuesto a enseñarnos en cada momento, en cada actividad, en cada palabra que sale de su boca. Y durante las últimas 5 semanas hemos visto a Jesús en su faceta de hacedor de milagros. Y el día de hoy, acercándonos al cierre de estas facetas de Jesús, ya hemos visto 4 facetas de Jesús: Emmanuel, amigo, maestro, hacedor de milagros. Y hoy veremos esta 5ª faceta, su primera parte, Cordero de Dios, tomado como referencia de este precioso libro de Max Lucado, Dios, que sabe tu nombre, Jesús. Y esta primer parte de esta faceta de Jesús como Cordero de Dios lleva el título Dios salva. Pero antes de entrar a la reflexión de la palabra de este día, ¿por qué no declaramos con el siguiente canto que tenemos un Dios fuerte, un Dios precisamente que trae salvación? Adoremos un momento. Del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios.
del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Gloria a Dios. Tenemos un Dios poderoso, como bien hace referencia a este canto. Tenemos un Dios que sana, como lo estuvimos viendo durante las últimas 5 semanas. Pero no solamente es un Dios que trae sanidad, es un Dios que tiene poder para salvar. Recuerda la historia de el paralítico y sus amigos. Acuérdate que Dios lo primero que hizo, lo primero que él observó fue la necesidad de este hombre de tener salvación. Y por eso le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, porque Dios se interesaba en salvar a la humanidad. Y si Dios tiene poder para sanar y hacer milagros, también tiene poder para salvar. Recuerda, estamos viendo esta faceta de Cordero de Dios y dice la palabra del Señor, tomando como base Juan 1, verso 29. El siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate muy bien, durante el tiempo del Antiguo Testamento, los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo tenían que ofrecer
corderos, tenían que ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Quiere decir que tenía que haber un sacrificio constante, tenían que presentar ofrendas constantes para que el pueblo pudiera tener la seguridad y la confianza de que sus pecados estaban siendo perdonados. Y fue esto una práctica durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. La gente tenía que ofrecer un cordero, tenía que ofrecer un sacrificio para que hubiera perdón de pecados. Sin embargo, cuando viene Jesús y nace aquí en la tierra, ve la descripción que dice Juan de él cuando lo vio. Dijo, aquí viene el Cordero de Dios. Aquí viene el Cordero que se va a ofrecer para que exista el último sacrificio que tendrá que existir para el perdón de los pecados. Jesús fue el último cordero, fue el último cordero que se ofreció en sacrificio para perdonar los pecados de toda la humanidad. Y quiero que te des cuenta y que reflexiones durante un momento en la naturaleza que tiene el ser humano, en cómo está constituida nuestra naturaleza. Pon mucha atención, porque bajo las circunstancias correctas, el ser humano siempre es propenso a hacer cosas incorrectas. No queremos hacerlo. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Las cosas que no quiero hacer, esas hago. Y las cosas que no hago, las cosas que no debería de hacer, esas hago. Tratamos de evitarlo, ciertamente, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo adquirimos esa naturaleza? Nacimos con ella. Cuando Adán y Eva en el huerto del Edén pecaron, cuando desobedecieron a Dios, realmente esa maldición de pecado vino a arrastrar a toda la humanidad. Nosotros somos pecadores. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, no porque hayamos hecho algo para tener esa condición, sino realmente es la consecuencia del pecado de Adán y Eva, y por lo tanto nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Y si no me crees que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, déjame darte los siguientes ejemplos, a lo mejor muy sencillos, pero fíjate muy bien, nuestros padres no nos enseñaron a formar berrinches como bebés. Oh, pero qué habilidad y qué destreza tuvimos algunos de nosotros, ¿no? Para hacer berrinches, nunca tomamos una clase para hacer berrinches. Nadie nos enseñó cómo robarle una galleta a nuestro hermano, a nuestro primo, y sin embargo lo hicimos. Nunca tomamos un curso para ser pucheros o para culpar a otros de nuestras malas acciones. Pero sin embargo, al parecer, nos hicimos expertos en ese sentido. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros llegó a este mundo con una naturaleza pecaminosa. O déjame preguntarte, ¿quién te enseñó a mentir? ¿Cuántos cursos sobre mentiras 1, mentiras 2, mentiras avanzadas tomaste? Hombre, caballero, dime, ¿quién te enseñó a tal vez ver a una mujer con deseo? ¿En qué momento tomaste una clase de lascivia 1, lascivia 2, lascivia avanzada? En ningún momento. ¿Por qué? Porque naciste con esa naturaleza pecaminosa. Somos pecadores por naturaleza. No porque hayamos nosotros decidido o hayamos cometido acciones para ser pecadores.
Y realmente pues es una situación que las personas en ocasiones dicen, es que yo soy una buena persona, es que yo no hago mal a nadie, es que yo no robo, yo no miento, yo soy fiel a mi esposa, yo soy fiel a mi esposo, yo intento educar a mis hijos de la mejor forma, yo doy donativos de caridad. Independientemente de todo eso, la Biblia enseña que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores y necesitamos a un Salvador. Necesitamos que alguien venga a salvar nuestras vidas, porque sin un Salvador vivimos en tinieblas, vivimos en oscuridad y necesitamos que venga un Salvador a nuestras vidas. Y quiero que notes y pongas mucha atención aquí en Mateo 1, versos 20 a 21, que es precisamente cuando se le aparece el ángel del Señor a José, el padre de Jesús, con el siguiente mensaje. Observa muy bien, mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, ¿en qué reflexionaba? Reflexionaba en que María, su mujer, estaba embarazada del mismo Dios. Y el ángel le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pon mucha atención, dice el texto, porque él salvará al pueblo suyo de sus pecados. Quiere decir que entonces Dios llegó al mundo para quitar nuestra naturaleza pecaminosa, como somos pecadores por naturaleza, porque esa es la condición del ser humano. Por eso Jesús dijo, yo necesito ir al mundo, yo necesito ir con ellos, yo necesito venir como Emmanuel, Dios con ellos, Dios con nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, para que dejemos de vivir en tinieblas y pasemos a la luz admirable del Señor. Y pon mucha atención, Jesús significa Dios salva. Eso es lo que quiere decir la palabra Jesús. No significa que Dios se identifica con nosotros, que Él se preocupa, que Él nos escucha, que Él nos ayude, que Él nos asiste, que Él nos aplaude, ni siquiera que Él nos sana. Fíjate muy bien, es más importante que Dios te salve a que Dios te sane. Jesús significa Dios salva. Jesús vino a salvarnos, no de la política, no de los enemigos, de los retos, de las dificultades, de las pandemias, de los problemas económicos. Él vino a salvarnos de nosotros mismos. Él vino a salvarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios tiene planes muy importantes para ti, tiene planes muy importantes para mí, porque Él está reclutando a un pueblo que habitará en el cielo. Dios le devolverá a su planeta, a sus hijos, el esplendor que hubo en algún momento en el huerto del Edén, antes de que Adán y Eva pecaran, antes de que fueran expulsados y permearan a toda la humanidad con esta naturaleza pecaminosa. Dios nos va a regresar a ese esplendor del huerto del Edén, en donde podamos pasar la eternidad juntamente con Él. Y una palabra describe al cielo, es perfecto, y una palabra nos describe a nosotros. Somos seres completamente imperfectos,
Pero entonces, si el reino de Dios es perfecto y sus hijos no, ¿qué hace Jesús? ¿Nos abandona? ¿Empieza otra vez? Y en este contexto que Dios salva, déjame leerte la siguiente historia en Juan capítulo 13, versos 3 al 5. Dice aquí el texto, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, hace referencia aquí el texto que Jesús sabía que su hora había llegado, que sus minutos en esta tierra estaban contados y que iba a comenzar todo su proceso de la pasión, que iba a comenzar todo su proceso de la crucifixión. Dice el verso 4 que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la sujetó a la cintura, luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Este acontecimiento sucede unas horas antes de que Jesús fuese arrestado en el huerto de Getsemaní. Y en este acto de total humildad, vemos que el maestro de maestros se levanta y comienza a lavar los pies de sus 12 discípulos. Quiero que reflexiones que esta actividad, que esta tarea del lavatorio de pies, de lavar los pies, era una acción que estaba destinada a los sirvientes de las casas, porque en aquel tiempo las personas no contaban con zapatos cerrados, no contaban con zapatos flexi, con tenis Skechers, con una zapatería, con botas, con diversos tipos de calzados cómodos. No, la gente tenía que usar sandalias en donde pues el pie estaba expuesto al polvo, a la tierra, porque en aquel tiempo pues los caminos no eran pavimentados, no eran de cemento como el día de hoy, entonces tenían que ir por las montañas, por los caminos de tierra, por los caminos empedrados, y entonces los pies se ensuciaban porque tampoco había transporte público, no había una red de carruajes, no existía el carruajebús, por ejemplo, no, o el carretabús o el burrobús, no existía nada de eso. Entonces la gente tenía que caminar, tenía que transportarse usando sus pies y se ensuciaban. Y por lo tanto, en las casas, los sirvientes, cuando llegaban visitantes, pues les lavaban los pies para refrescarlos, para que estuvieran cómodos, pero era una actividad que hacían la servidumbre. Y entonces Jesús se pone en este papel de siervo, en este papel de humildad, y comienza a desatar el calzado de cada uno de estos hombres, de cada uno de estos discípulos que lo acompañaron durante sus años de ministerio. Pero quiero que reflexionemos en qué clase de hombres y personajes y perfiles eran algunos de estos hombres a los que Jesús le lavó los pies. ¿A quién le lavó los pies? Le lavó los pies a un Felipe, que cuando Jesús les pidió a los discípulos que alimentaran a la multitud de aproximadamente 5,000 personas hambrientas, dijo, es imposible que podamos alimentar a esta multitud. Pregunta, ¿qué hace Jesús entonces con alguien que cuestiona sus órdenes? Con alguien que cuestiona lo que Él está diciendo que hagamos. ¿Qué hace Jesús con alguien que cuestiona su palabra, con alguien que cuestiona la Biblia, con alguien que cuestiona lo que Él nos pidió que nosotros hiciéramos? Le lava los pies. Jesús le lavó los pies a un par de hermanos, Santiago y Juan,
que lo presionaron para obtener posiciones en el reino. ¿Qué hace entonces Jesús con la gente que solamente quiere usar el reino de Dios para una promoción personal, para un beneficio personal? Se quita el manto, se ciñe la toalla y también comienza a lavar sus pies. Y quiero que pongas mucha atención en los siguientes dos personajes que también Jesús le lavó los pies. Le lavó los pies a un Pedro que dejó de confiar en Jesús en medio de la tormenta y se hundió. Intentó convencer a Jesús que no fuera a la cruz. De tal forma que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. No impidas los planes y los propósitos de Dios. A un Pedro que lo negó 3 veces antes que el gallo cantara. A un Pedro que le dijo a Jesús: yo te seguiré hasta el final. ¿Qué hace entonces Dios con la gente que no cumple sus promesas? Les lava los pies. Jesús perdonó a estos 12 hombres que lo traicionaron, que lo dejaron solo, al momento que lo arrestaron, al momento que estaban en Getsemaní y vinieron las autoridades del templo con los soldados para aprender a Jesús. Y todos salieron huyendo, todos lo traicionaron. Y Jesús perdonó a sus traidores antes que lo traicionaran. Porque déjame decirte que no hay mucha diferencia entre un Pedro y un Judas. Pedro lo negó, Pedro lo traicionó. Pedro dijo no conocerlo cuando le preguntaron, cuando le dijeron: es que tu manera de caminar te delata, tú estuviste con Jesús, tú eres un Galileo. Y Pedro dijo: no lo conozco. Y hasta la escritura dice que blasfemó, que dijo maldiciones. No había mucha diferencia entre un Pedro que lo negó a un Judas que lo entregó. Judas también lo traicionó, Pedro lo traicionó, los otros 10 discípulos lo traicionaron. Judas, esa rata mentirosa, confabuladora, codiciosa, que entregó a Jesús al mejor postor al cambio de un puñado de monedas de plata, también le lavó los pies. Entonces, fíjate la condición, el perfil de todos estos hombres. Los discípulos no eran personas perfectas, no eran personas súper espirituales, no eran hombres tan imperfectas como tú y como yo. Y Jesús decidió lavarle los pies. Jesús decidió perdonarlos. Jesús decidió decirles: miren, yo les ofrezco gracia, yo les ofrezco mi vida, yo les estoy sirviendo a ustedes, les amo y quiero que sepan que les perdono. Quiero que sepan que les ofrezco gracia. Y Dios nos salva. Dios nos salva. Si tú te identificas con cualquiera de estos perfiles o perfiles similares, quiero darte esta palabra el día de hoy. Dios te salva. Dios está dispuesto a lavarte los pies, y no solamente los pies, a lavar todo tu ser, a cambiar tu naturaleza pecaminosa y a traer salvación a tu vida. Y observa algo aquí, quiero abrir un paréntesis. Si Jesús pudo lavarle los pies a una persona como Judas, a un traidor como él, ¿quién no somos nosotros? Haciendo un paréntesis, para poder perdonar a todo aquel que nos ha dañado, a todo aquel que nos ha ofendido, a todo aquel que ha hecho cosas malas por nosotros, a todo aquel que solamente nos ha hecho mal. Si Jesús perdonó a Judas, tú también puedes perdonar a aquel que te ha hecho mal. Ama como Jesús amó. Y date cuenta que la salvación es un regalo muy grande que Dios nos ha hecho.
¿Puedes compartir de esta gracia con otras personas? Quiero hablarte a ti, seguidor de Jesús, a ti, cristiano, a ti que has prometido entregar tu vida al Señor. Y quiero dirigir estas palabras a ti. Jesús en Juan capítulo 13, versos 14-15 dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Como diciendo Jesús, yo les he dado gracia. Mi salvación ha llegado a ustedes. Tienen la bendición de que Dios los salve, de que puedan ustedes tener la certeza de que Dios los ha salvado. Y aquí dice, quiero que ustedes también lo hagan los unos con los otros. Los reto, los desafío a que ustedes también compartan de esta gracia que les ha llegado a ustedes y de esta gracia que ha traído salvación a sus vidas y de esta gracia que los ha cobijado a cada uno de ustedes. Te reto, hermano, hermana, a que compartas de esta salvación que Dios ha traído a tu vida. Para ir acercándonos al cierre de esta enseñanza en este proceso de salvación, el día de hoy no hablaré de la cruz, no hablaré del proceso que Jesús vivió rumbo al Calvario. Quiero detenerme y quiero que nos estacionemos por un momento ahí en Getsemaní, cuando Jesús dijo, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Pregunta, ¿será acaso que el corazón humano de Jesús tenía la esperanza de que su Padre Celestial hubiera encontrado otra alternativa y no tener que ir a la cruz y no tener que morir y no tener que soportar los latigazos en su espalda, la corona de espinas, los clavos en sus manos y en sus pies? No sabemos, pero sí sabemos que consideró y que dijo a su Padre, te pido que quites de mí esta copa. ¿Y por qué mencionó la palabra copa? En el libro de Apocalipsis encontramos la referencia de juicios de Dios que van a venir a la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Y hay 7 instrumentos llamados las 7 copas de la ira de Dios. Quiere decir que entonces Jesús, como diciendo, yo no quiero experimentar toda la ira de Dios sobre mi cuerpo, no quiero experimentar toda la ira que se va a desatar sobre la humanidad en mí, no quiero soportar la ira de Dios en mí. Y le dijo, sin embargo, si tengo que padecer todo esto, si tengo que soportar todo esto, hágase tu voluntad. Quiere decir que Jesús cargó con toda la ira de Dios, con todo el juicio que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos morir, Jesús murió. Nosotros estábamos destinados a pasar toda una eternidad alejados de Dios, toda una eternidad en sufrimiento, en dolor, en agonía, en lloro, crujir de dientes. Sin embargo, Jesús dijo, yo quiero que esta copa no tenga que beberla, pero si es la voluntad del Padre, así lo voy a hacer. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo porque te vio a ti en medio de un mundo que no es justo. Te vio tratando de mantenerte a flote en el río de la vida, con luchas, con dificultades, y dijo, adelante, vamos a hacerlo. Él merece salvación, Él merece vida eterna. Te vio ser traicionado por tus seres amados, te vio en un cuerpo que se enferma y un corazón que se debilita, sí, pero como diciendo, hay algo más importante que sea sanado, sino que sea salvado.
Te vio en tu propio huerto de árboles retorcidos y amigos dormidos, porque después de que le lavó los pies a los discípulos y que tuvo esta última cena con ellos, se fue a Getsemaní. Te vio mirando en el pozo de tus propios fracasos y en la boca de tu propia tumba. Te vio en tu huerto de Getsemaní y no quería que estuvieras solo. No quería que en tu dolor, que en tu necesidad estuvieras solo. Fíjate en toda la condición del ser humano, su naturaleza pecaminosa, su naturaleza destinada al fracaso, destinada a las tinieblas, destinada a pasar toda una eternidad sin Dios. Realmente la sentencia era devastadora para la humanidad. Sin embargo, Jesús decidió salvarnos. Y ahí en Getsemaní dice la palabra que Él comenzó a derramar sangre y que gotas de sangre de su sudor emanaban de su cuerpo. Médicamente, esto se atribuye a un fenómeno por la alta presión que Él estaba experimentando. Desde ahí comenzó a derramar su sangre por tu salvación, diciendo: no quiero vivir o pasar por esta copa, pero que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Quiere decir entonces que la batalla por tu salvación, por mi salvación, fue ganada en Getsemaní. Tal vez tú pensaste que la batalla sí ha habido ganada en el Gólgota y en la cruz. No fue así. Quizá pensaste que la señal de la victoria era la tumba vacía, pero no fue así. La batalla se ganó en Getsemaní. La batalla tuvo una señal de conquista y fue Jesús ahí en medio de los árboles de olivo del huerto de Getsemaní. ¿Por qué? Porque en Getsemaní fue donde Él tomó la decisión. Él pudo haber mandado ángeles que lo salvaran de ser arrestado. Él, con un chasquido tal vez de sus manos, con una mirada fulminante, pudo haber terminado con ese ejército de guardias, con esa patrulla de Jerusalén que iba por él. Pudo haber terminado con ellos. Él pudo haber tomado la decisión de no pasar por la cruz, de no pasar por el dolor, por el sufrimiento. Y dice la palabra que Él descendió hasta las profundidades del infierno para arrebatarle al enemigo los derechos que tenía sobre nosotros. Quiere decir entonces que Jesús preferiría o prefirió ir al infierno por ti, ir a darle una bofetada a Satanás por ti. Prefirió ir al sepulcro por ti que haber regresado al cielo sin ti. Escucha muy bien, prefirió ir al infierno por ti que regresar al cielo sin ti. Un sacerdote, el sumo sacerdote, entregándose en su propio altar, Cordero de Dios, entregándose en su propia vida, presentándose como un sacrificio vivo solamente por ti. Déjame hacer una oración en este momento a ti que me escuchas, que aún no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Y quiero orar por ti para que Dios permita
que tu mente, que tu corazón tengan un entendimiento que Jesús te quiere salvar y que Jesús quiere pasar una eternidad en el cielo contigo. Y también déjame orar por ti, cristiano, seguidor de Jesús, para que así como Jesús nos dio ejemplo y lavó los pies de sus discípulos, nosotros hagamos lo mismo y sigamos compartiendo este mensaje de gracia y de salvación a todos los demás. Porque mi Dios es fuerte, decía el canto. Mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso, no solamente para sanar, sino para salvar y perdonar pecados. Precioso Jesús, muchas gracias te doy, Dios, por la oportunidad que me das de compartir esta palabra, de compartir este mensaje. Oh Dios, yo te pido por alguien que en esta hora ha escuchado esta palabra y que ha decidido o ha dudado de entregar su vida a ti. Yo te pido que tú te le reveles en este día como Cordero de Dios, como el Cordero de Dios que viene y quita el pecado del mundo, que viene y trae vida y trae esperanza, porque sin ti estamos destituidos de tu gloria, porque todos somos pecadores, porque todos pecamos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, y que si morimos sin reconocerte como Señor y Salvador, estamos destinados a pasar una eternidad sin ti. Yo no quiero eso. Yo no quiero, Jesús, que las personas que amo, que conozco, que están cerca de mí y que no te han conocido y que no han entregado su vida a ti, yo no quiero que ellos se pierdan. Yo no quiero que ellos vivan en oscuridad toda su vida, toda la eternidad. No. Revélate, revélate en esta mañana a alguien. Revélate como Cordero de Dios a alguien. Te pido que te reveles, que tú permitas que alguien en esta hora pueda decir: Jesús, Jesús, gracias por ofrecerme salvación. Te reconozco como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Y deseo pasar la eternidad contigo. Habla a alguien, que alguien pueda hacer esta oración. Y te pido también por todos aquellos, Dios, que hemos sido alcanzados por este mensaje de salvación, por este mensaje de gracia. Y te pido, Jesús, que nos des la habilidad y la destreza para hacer lo que tú hiciste cuando lavaste los pies a tus discípulos, y podamos también nosotros hacer lo mismo, y con humildad, con servicio, con devoción, podamos seguir compartiendo este mensaje de salvación y de esperanza que nos promete pasar una eternidad contigo, con las demás personas. Por favor, Jesús, permítenos ser instrumentos para que los corazones sean sanados y también sean salvados. Gracias, Jesús, gracias por tu mensaje, por tu palabra en este día. Gracias por salvarnos, Cordero de Dios. Gracias por ofrecerte como sacrificio y entregar tu vida en la cruz y morir y derramar tu sangre para que el día de hoy yo pueda tener una esperanza de pasar la eternidad contigo. Muchas gracias, Jesús. Gracias te doy, amado Dios. Amén. Amén. Cordero de Dios, otra de las facetas de nuestro Jesús. Y quédate con esta frase: Dios salva
y Dios quiere ofrecerte salvación. Finalmente, te comparto el espacio en Zoom para que te puedas conectar. Queremos orar por ti. Queremos conocerte. Es 822-79-42-29-33. Te esperamos al final de la transmisión de esta enseñanza. Nos dará mucho gusto el poderte bendecir. Somos la Iglesia del Señor desde San Luis Potosí para bendecir tu vida. Muchas gracias por permitirme llegar a tu corazón y haberme prestado tus oídos durante estos minutos. Nos vemos el próximo domingo para seguir hablando de Jesús como Cordero de Dios. Dios te bendiga.